Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José David Martínez y hoy vamos a hablar sobre la astronomía maya. Este es un parte del proyecto de manera didáctica de investigación de la clase de arqueoastronomía. Para hablar un poco de los mayas, para hablar un poco de su cultura, de sus conocimientos astronómicos, de cómo ellos utilizaban ese conocimiento para poder sobrevivir, para poder rendir culto, para poder hacer eh, poder, pues digamos por decirlo así, para poder hacer política, para poder ser el poder a las siguientes generaciones, cómo ellos dominaban. Y así sucesivamente, todo eso son pequeñas situaciones en las que ellos usaban los conocimientos de astronomía. Claramente no solo de astronomía, también de la agricultura, también de medicina, también de ganadería y así sucesivamente a medida que ellos iban experimentando según sus necesidades. Vamos a hablar sobre la astronomía maya, sobre puntos que me llamaron la atención, sobre puntos que llegan a ser interesantes, sobre puntos que vienen a abrir la mente un poco más a cuando uno puede interactuar y leer y conocer más de ellos. Primeramente vamos a hablar sobre específicamente de la astronomía y vamos a hablar sobre en cuanto a los calendarios. En cuanto a los calendarios, la civilización maya pudo desarrollar y pudo calcular de manera matemática y con otros cálculos para hacer calendarios de cuenta larga y cuenta corta. Esos calendarios siempre iban contando con sistemas de unidades que ellos tenían. Por ejemplo, los mayas, el sistema de unidades que tenía era en base a 20, era vigesimal. Y así sucesivamente, cada 20 se repetía y eso consistía en generar una nueva unidad, como en nuestro sistema de decena, unidad, centena y decena. Ellos lo que usaban era pacal y otros sistemas que lo que iban eran conteniendo 20 de cada otro, 20 de cada otro y 20 de cada otro, así sucesivamente. Eso para las cuentas cortas y para las cuentas largas. Más allá de todo eso, sobre los tipos de días, cuánto duraba y así sucesivamente, las cuentas largas eran utilizadas mayor que todo para por decirlo así, para las oligarquías o para la clase política alta, ya que la clase política alta sabía que si dominaba conocimiento y podía calcular en el cielo ciertos eventos y los asociaba con su coronación, con su traspaso de poder y así sucesivamente, ellos iban a generar en la comunidad y en la sociedad donde ellos vivían, iban a generar ese, por decirlo así, esa admiración de que ellos tienen poder, de que ellos realmente están aliados con los dioses, con las divinidades y así sucesivamente. Bueno, el punto de ese es que más allá que todos ellos, cuando hacían sus coronaciones, cuando hacían sus traspasos de poder, cuando hacían a quien le tocaba seguir siendo el emperador del siguiente reino y así sucesivamente, por lo general ellos trataban de calcular eclipses, ya que los eclipses para ellos totalmente eran fenómenos relacionados con las divinidades, con el dios sol, con el dios de la luna, con el dios del maíz. Bueno, eso no es que estaba relacionado directamente, pero son algunas de las deidades que ellos tenían, que ellos decían, realmente, por ejemplo, un caso específico y sencillo es de la película Apocalipto. Es una película que trata bastante sobre la cultura maya, que trata bastante de sus rituales, que trata bastante de cómo ellos vivían, cómo ellos, sus sistemas de poder, sus sistemas de organización de manera social y así sucesivamente. En ese caso específico de la película de Apocalipto, ellos se ven que están haciendo sacrificios, que están sacrificando esclavos, les están sacando el corazón y esos corazones son entregados a sus deidades. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos sabían y entendían que en ese momento, cuando estaban haciendo esos sacrificios, iba a ocurrir un eclipse. Entonces toda la sociedad, porque por lo general cuando hacían tales eventos se reunían, por ejemplo, en los parques, se reunían, por ejemplo, en los centros de poder, en todas esas estructuras y vestigios que ellos hacían. Por ejemplo, habían ciudades enteras construidas por ellos, habían parques de ellos, habían estadios donde se jugaba el famoso juego de pelota de la cadera y así sucesivamente. El punto es de que cuando ellos estaban todos reunidos comenzaban a sacrificar y llegaba un punto en que sucedió el eclipse. Entonces, según la sociedad, que ellos no sabían, porque un punto importante es que el conocimiento solo estaba en la parte de poder de arriba, o sea, que solo los emperadores, solo los sacerdotes y así sucesivamente, solo esas estructuras sociales tenían el poder llegar a esos conocimientos y el poder hacerlos de ellos el uso adecuado y correcto, claramente para su beneficio. Entonces, cuando sacrificaban y pasaba el eclipse, entonces la sociedad decía, oh, realmente ellos tienen poder, ellos tienen contacto con los dioses,
ellos realmente saben lo que hacen. Entonces eso generaba admiración, generaba un gran sentimiento de autoridad que la sociedad tenía que tener ante sus emperadores, sus sacerdotes, por todo eso que hacían. También así sucesivamente, claramente sabemos que todos estos civilizaciones se desarrollaron más que todo en Mesoamérica. Mesoamérica comprende desde la parte de México hasta la parte occidental de Honduras, bueno, hasta Guatemala, por así decirlo, que son donde se han registrado y se han encontrado vestigios de las sociedades de estos periodos de tiempo, como por ejemplo los mayas, los aztecas y los olmecas. Claramente esas son las más referentes y relevantes durante ese periodo de tiempo.